buenas tardes a todos. Bienvenidos todos a esta hora, a este webinar gratuito sobre dengue, generalidades, situación epidemiológica y realidad. A esta hora le damos la bienvenida a las cerca de 60 personas, 61 personas que se vienen conectando a este webinar del 24 de agosto de 2022 y que estará oficiado por María Fernanda Cáceres, a quien ustedes también ven en pantalla, quien es bacterióloga y laboratorista clínica especialista en epidemiología. Recuerden que hablaremos sobre el dengue, las generalidades, situación epidemiológica y la realidad en el país. Aprovecho, mientras tanto, para saludar al doctor Olmer Jiménez Dita, quien es secretario de Salud de Valledupar y quien se encuentra conectado también en este momento y quien desde la Secretaría nos ha brindado un valioso apoyo en la divulgación de este webinar gratuito desde el Laboratorio Clínico Colcán. También nos confirman que se encuentran conectados otros secretarios de salud del departamento a quienes damos un fraternal saludo. Pues bien, dando inicio y en respeto a la puntualidad de todos ustedes, vamos a dar inicio a este webinar sobre dengue, generalidades, situación epidemiológica y realidad a cargo de María Fernanda Cáceres. María Fernanda, muy buenas tardes, bienvenida y adelante con tu exposición. Hola, buenas tardes para todos. Claro que sí, es un placer para el Laboratorio Colcan y para mí como especialista en el área de los eventos de interés en salud pública, recibirlos hoy para hablar sobre el evento de mayor interés y de mayor impacto que se ha generado en el año 2022, el cual es el dengue. Entonces, es importante hablar sobre el dengue, ya que en el presente año, para el 20 de marzo, se presentó una actualización especial dirigida por parte del Instituto Nacional de Salud, en el cual hacía énfasis de algunas actualizaciones que ha presentado este tipo de eventos. Por lo cual queremos abordar desde el punto de vista que se conozca la importancia de identificar cada uno de los códigos, ya que este evento es de interés en salud pública y es de notificación obligatoria a nivel nacional. Sin más preámbulo, entonces el código 210 es implementado para lo que es el dengue grave, el 220 para lo que es morbilidad por dengue y el 580 es lo que es manejado por centinela. Recordemos que cuando hablamos del evento Centinela es relacionado a la atención sanitaria. Perdóname, María Fernanda, hago aquí un paréntesis para las personas que nos están escribiendo en el chat. Las preguntas y los comentarios van a ir al final en un espacio que tenemos destinado precisamente para esa oportunidad de preguntas de todas las personas que están a esta hora conectadas en este webinar gratuito del Laboratorio Clínico Colcán sobre dengue. Y los comentarios que estamos recibiendo sobre la conexión, recuerden revisar muy bien la conexión que tienen ustedes mismos en Internet, pues tenemos, digamos que algunas consideraciones también para que ustedes puedan escuchar y ver este webinar tranquilamente. Desde nuestra emisión está correcta la emisión del webinar, tanto en audio como en video. De tal manera que continuamos con este webinar y bienvenidos a los que se siguen conectando a este webinar Dengue, Generalidades, Situación Epidemiológica y Realidad del Laboratorio Clínico Colcán. María Fernanda, adelante. Bueno, entonces pues vamos a hablar sobre el impacto a nivel social, demográfico y cultural que se ve relacionado con este evento. Recordemos que a nivel social, el DANE publica que el 75% de la población actualmente se encuentra acentuada en lugares poco habitables y que no tienen el servicio básico necesario para garantizar o evitar que se siga propagando la enfermedad. En la parte demográfica se han ampliado el número de notificaciones a nivel nacional de los municipios y cultural, ya que influye bastante la cultura para las asentaciones a nivel mundial. Encontramos que es un problema creciente para la salud pública, lo cual se ha evaluado a partir del año 1996 y que ha presentado algunas modificaciones y más impacto a nivel nacional, mundial e internacional. Hay un aumento de la incidencia de aparición de la enfermedad en zonas geográficas, como lo vamos a evaluar más adelante y se va a estar evidenciando a lo largo de la presentación. Ahora bien, ¿qué es el dengue? El dengue es caracterizado como una enfermedad viral tipo febril que es transmitida por un mosquito y es un proceso que puede generar desde cuadros asintomáticos y puede conllevar a los pacientes a cuadros severos. Si, según la literatura que se ha revisado hasta el momento, esto está muy relacionado con la parte inmunológica de los pacientes y de la edad de los pacientes. También influye bastante para generar los signos y los síntomas.
Desde el año 2009, la OPS y la OMS decidieron clasificar el dengue de acuerdo a su complejidad. Desde años pasados, que la primera notificación se realizó en el año 1996, se manejaba como un único caso que era clasificado como dengue. De acuerdo a los direccionamientos de las organizaciones mundiales de la salud y demás, estos eventos son evaluados a partir de 7 variables importantes, las cuales quieren dar a conocer a la población con el fin de que se informen y se le dé un adecuado manejo al evento y se pueda prevenir teniendo el conocimiento apropiado. Sin más preámbulo, entonces el agente etiológico que se evalúa para que genere este tipo de virus lo conocemos que es de la familia Flaviviridae, del género Flavivirus y que pertenece a los arbovirus. Es importante conocer que los arbovirus son divididos en dos subgrupos, que son por los artrópodos o los insectos. En el grupo de los artrópodos encontramos a los animales invertebrados. Actualmente y a nivel nacional e internacional se tiene caracterizado lo que son 4 serotipos, pero en una universidad de Brasil, el año 2021, se hizo la publicación de un artículo en el cual nos sugería un nuevo serotipo para este evento. Sin embargo, a nivel nacional no se ha comprobado la existencia del serotipo que ellos titularían en su momento como DEN5. En este momento, los serotipos identificados a nivel mundial y estipulados en las diferentes páginas de las entes territoriales son el DEN 1, el DEN 2, el DEN 3 y el DEN 4. Algo que se debe destacar de esta enfermedad es que es una infección que no desencadena la inmunidad cruzada contra otro serotipo, a lo cual hace referencia que al ser infectado por el virus del DEN 1 no vamos a adquirir inmunidad contra el DEN 3 o el DEN 4. Generalmente, por lo que se ha estudiado y las evidencias que se han presentado en el año 2021 y los aislamientos que se realizan en el ente territorial, el mayor serotipo aislado es el DEN 1 y el DEN 2. Estas clasificaciones son importantes tenerlas en cuenta, que son mencionadas en el 2009 por la Organización Mundial de la Salud, y lo cual conllevan a que la sintomatología del dengue sea clasificada en 3 grupos especiales que ellos mencionan, que es el grupo A. Encontramos a lo que es un dengue sin signos de alarma, que más adelante lo vamos a abordar con mayor especificidad. El grupo B, que son con signos de alarma, y el grupo C, que encontramos que es el dengue grave, acompañado de lo que conocemos por un choque de dengue. ¿Cómo es el modo de transmisión? Entonces, la enfermedad es transmitida por la picadura de una hembra infectada que pertenece al mosquito de Aedes aegypti y un huésped susceptible, que en este caso seríamos los seres humanos. El periodo de incubación tenemos referencia de que es de 3 a 14 días y pues es el tiempo que se necesita para que se desarrolle una infección después de que la persona sea expuesta a la picadura de la hembra. El periodo de transmisión es importante evaluarla desde 2 puntos de vista, empezando desde que la hembra pica a una persona que ya previamente está infectada. Posterior a esto se evalúa el tiempo de incubación, que son 7 días, y posterior a esto tiene un plazo para transmitir la enfermedad de 7 a 14 días. ¿Listo? El rango de vida de esta hembra se tiene estipulado que son 10 días con un rango de 1 a 42 días. ¿Quiénes son susceptibles? Todas las personas que se encuentren en áreas endémicas inclusive las personas que salen de viaje o van a sus diferentes lugares en los cuales se han notificado estos eventos. El reservorio es el ser humano. Ahora bien, como se mencionó con anterioridad, la clasificación del dengue, esto es estipulado por la Organización Mundial de la Salud, reitero, en el año 2009, encontramos 2 clases, lo que es el dengue y el dengue grave. Es importante reiterar que algo característico de esta enfermedad es el pico febril que presentan los pacientes, la cefalea intensa y el dolor retroorbital. Con referencia a lo demás sintomatología, que son los dolores musculares, articulares y la erupción cutánea, no es característico de la enfermedad, ya que se ve asociado a las otras enfermedades que puede generar un insecto en relación a lo que son las viremias. Recordemos ahora bien que el dengue grave debe estar acompañado de los síntomas mencionados con anterioridad, pero este se va a acompañar de lo que es la extravasación severa de plasma, lo cual lleva a lo que es el choque por dengue.
¿Listo? Esto es una afectación que genera en los órganos o sistemas y que conlleva que las personas mayores de edad generen lo que son las encefalopatías, miocardiopatías o hepatopatías. En algunos casos se ha registrado lo que es la afectación renal aguda. ¿Por qué reitero que es en la población mayor de edad? Porque las diferentes investigaciones que han realizado, los dengues que se han notificado para los menores de edad o para los niños que está desde los 0 años a los 5 años, se ve evidenciado que se ve comprometido el sistema nervioso y el sistema hepático. Ahora bien, hablando del curso de la enfermedad, es importante conocerlo, ya que de acuerdo a esto se ve la importancia de una toma de muestra oportuna en el tiempo establecido y que según las directrices se debe tener en cuenta, ya que permite un resultado verídico en este tipo de pacientes. Entonces, en la parte superior vamos a ver relacionados los días de la enfermedad. Es una enfermedad que se evalúa desde el día 1, en el cual empieza la aparición de los síntomas, hasta el día 9. Y en la etapa inferior, en la parte inferior vamos a encontrar lo que son las etapas de la enfermedad. Es bien conocido que el dengue es evaluado en tres etapas principales, lo que es la etapa féril, la etapa crítica, que también es relacionada con la extravasación de plasma, y lo que es la etapa de la recuperación. Ahora bien, vamos a hacer análisis desde la etapa febril, que está en la parte superior, donde vemos relacionada la temperatura. Entonces, se caracteriza por picos febril muy altos, que es lo más importante en esta enfermedad, y tiene relacionado por el pico de viremia. De acuerdo al pico de viremia que presenta el paciente, de acuerdo a esto se va aumentando lo que es la temperatura. Ya vamos a tener un periodo de transición que no es muy largo y pasamos a lo que es el día cuarto, en el cual vemos reflejado lo que es la etapa crítica. En la etapa crítica vamos a ver una disminución en la temperatura y esta se ve reflejada también la asociación de la deshidratación del paciente y en los laboratorios vamos a ver un aumento de hematocrito, una disminución en el recuento plaquetario, a lo cual se ve asociado con el paciente cuando presentas sangrados incontrolables. ¿Listo? En esta parte ya vemos reflejado que el paciente empieza a generar lo que son los anticuerpos IgM. Posterior a esto, vamos a hablar sobre la etapa de recuperación. ¿Qué se espera en un paciente con etapa de recuperación? Que la temperatura se encuentre regulada, de acuerdo si el paciente pasó por la etapa crítica y tuvo la extravasación de plasma, va a haber una sobrecarga de líquidos y va a haber una reabsorción, lo cual va a ayudar a estabilizar el cuerpo. El número de plaquetas va a aumentar gradualmente a la recuperación del paciente. Ahora es importante abordar la situación epidemiológica desde tres puntos de vista, con el fin de que conozcamos los diferentes casos y endemias que se han presentado. Por lo cual, desde este momento vamos a presentarla a nivel mundial, en Américas y a nivel nacional. A nivel mundial se han reportado 3.900 millones de personas en riesgo en más de 128 países. Este análisis se realizó en el año 2021. Actualmente se encuentran en endemias en más de 100 países, en los cuales con mayor número o con mayor intensificación se ve África, las Américas, el Mediterráneo, Asia Sudoriental y el Pacífico. Es importante recalcar que cuando hablamos de endemia es cuando es una enfermedad que afecta a un país habitualmente o en fechas fijas. De acuerdo a esto, en América reportan que hay epidemias que ocurren de manera cíclica, de 3 a 5 años. Cuando hablamos de manera cíclica, es cuando vemos reflejado el aumento en la notificación en el número de casos específicamente en estos años. Y en esto hacen relación en el año 2009, se presenta el último aumento de casos, en el cual se registra 3.1 millones de casos, en los cuales 28.203 casos eran graves, fueron notificados en Civigila como dengue grave, y 1.773 casos fueron muerte asociados a dengue, por lo cual en este se debió haber implementado para la notificación el código 220.
A nivel nacional, encontramos que en Colombia la tasa de incidencia de dengue ha sido fluctuante desde 1978. Hacemos referencia a fluctuantes que si hacemos un análisis cronológico, se han presentado aumento de casos y disminución de casos de manera inesperada y en años, en lo cual también nos aplica la parte cíclica, hay un aumento de casos significativos. En el presente año nos aplicaba el aumento de casos, por lo cual yo creo que han visto reflejados en sus entidades el aumento de casos en relación al evento y pues el número de notificaciones. En el boletín epidemiológico que informa el Instituto Nacional de Salud en la semana 23, nos informa que hay un aumento significativo de casos y que ciertos departamentos se encontraban en alerta roja. Actualmente en Colombia se establece un umbral del 2%. Cuando hacemos referencia al umbral es cuando se tiene estipulado que no debe pasar este límite porque nos puede tener como en alerta a todo el país. Y ya que esta es una enfermedad que es prevenible el 98%. ¿Por qué prevenible? Porque se pueden aplicar diferentes estrategias que eviten la propagación de la enfermedad y como tal que se siga como propagando el mosquito que genera la enfermedad. A nivel mundial se manejan unas justificaciones con el fin de que las personas entiendan la importancia que tiene este evento de interés en salud pública. De acuerdo a esto, ellos manejan la variedad de los serotipos. ¿Por qué ellos realizan la trazabilidad de este evento? Porque buscan identificar el tipo de virus o el serotipo que más se ha aislado a través de las muestras que son enviadas a los entes territoriales. La presencia del vector está en cerca del 90% del territorio a nivel nacional. Y algo muy característico o muy importante que ellos informan es que en el año 1999 se tenían 402 municipios que realizaban la respectiva notificación. Y en el año 2014 se vio el aumento a 650 municipios en su totalidad. Haciendo un análisis hasta el presente año, no ha aumentado el número de municipios. Hay 4 años epidémicos muy característicos para este evento, el cual es el año 2010, el año 2013 y el año 2016 y 2019, que como lo vieron reflejado con anterioridad, en el 2019 se presenta un número de notificaciones y de casos de dengue significativo, por lo cual se hace un análisis desde la Organización Mundial de la Salud. En el año 2021 se espera el análisis en el año 2023 por parte del Instituto Nacional de Salud. Actualmente, en diferentes países, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud realizaron una estrategia con el fin de controlar las diferentes enfermedades que han sido transmitidas por el vector. Este es un grupo que se dedica a hacer seguimiento a las enfermedades en las cuales tienen en cuenta los municipios, en los cuales más se registra el número de casos. Y para esto ellos aplican 5 objetivos principales y los aplican a lo largo de su investigación y de su trazabilidad, en lo cual es la inteligencia epidemiológica. Para esto se evalúan los factores de riesgo que presentan ciertas poblaciones con el fin de enfatizar en la promoción de la salud, en la prevención primaria de la transmisión y en la atención integral de los pacientes, ya que se implementan diferentes campañas a nivel nacional en las cuales evitan que las personas estén cerca de aguas estancadas, no le den un adecuado uso a los tanques de reserva y demás que permite la propagación de este mosquito. La atención integral de pacientes, ellos hacen referencia a que se haga una atención adecuada y a tiempo para hacer un manejo pertinente y evitar que este dengue llegue a lo que conocemos como el dengue grave. La gestión y la atención de contingencias cuando ellos evalúan el riesgo que presenta cierta población y aplican sus estrategias con el fin de evitar que esta población se vea afectada por este tipo de enfermedad. Ahora bien, es importante destacar los objetivos de vigilancia que son manejados a nivel nacional y deben ser importantes porque esto se evalúa en los diferentes entes territoriales. ¿Qué busca el Instituto Nacional de Salud? Evidenciar que todos los entes territoriales cumplan con su respectivo proceso de notificación, de envío de muestras al Laboratorio de Salud Pública y demás
Para ellos evaluar y presentar sus estadísticas y análisis al culminar el año a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, entre ellos encontramos que es oportuna que los cambios en los patrones de ocurrencia del evento según los escenarios epidemiológicos. O sea, lo que ellos quieren evaluar son los diferentes escenarios en los cuales se presenta el aumento de casos y en esto se ve relacionado lo que es el término de variables de persona, tiempo y lugar, ya que de acuerdo al lugar se ve el aumento de casos porque influye bastante la temperatura y la zona geográfica en la cual se encuentran ubicados. Es importante que se realice un seguimiento de los indicadores establecidos para mantener la ejecución de las intervenciones oportunas. Aquí viene a jugar un papel muy importante el grupo que mencioné con anterioridad, ya que trabajan de la mano con el fin de evitar la propagación, como lo he mencionado y lo he reiterado en diferentes ocasiones, y dar un adecuado manejo. Y por último, la monitorización de la circulación del virus en las áreas de baja, mediana y alta transmisibilidad. Lo que ellos buscan es evitar que se siga aumentando el número de casos de notificación, que sigan propagación este tipo de mosquitos, ya que como les mencioné, es una enfermedad que es del 98% puede ser prevenible a nivel nacional si se aplican las adecuadas estrategias y demás para evitar que se siga presentando como tal este tipo de infección. Ahora bien, vamos a hablar de las acciones de laboratorio. Esto lo vamos a abordar desde diferentes puntos de vista, ya que las acciones de laboratorio no le conciernen únicamente a la entidad que se encarga del procesamiento de las muestras. Muy importante como entidades reconocer el papel que juegan desde el momento que es diagnosticado un paciente con este tipo de enfermedad. Cuando empezamos como un dengue de tipo em, un dengue sospechoso, encontramos que hay diferentes serotipos de virus circulantes en los cuales son importantes para el ente territorial hacer el aislamiento pertinente para identificar el serotipo que más se está presentando en el municipio. ¿Listo? Hay otra cosa importante que es detectar oportunamente la introducción de los nuevos serotipos. ¿Por qué? Porque hay municipios que hasta el momento solamente han notificado el aislamiento de un serotipo y lo que ellos buscan es evitar que se llegue a su municipio o a su ente territorial otro tipo de serotipos. Y si llega a presentarse eso, se deben aplicar ciertas estrategias que eviten que se llegue a presentar más casos relacionados con el nuevo serotipo que llega de acuerdo a su ubicación geográfica a realizar estudios de seroprevalencia en las áreas endémicas y la incidencia verdadera. Esto va más relacionado a lo que es el laboratorio de salud pública y es importante identificar que este tipo de papel juega desde que se toma la muestra, desde la persona que la procesa y la persona que se encarga de hacer el respectivo cargue al aplicativo Civigila. Ahora bien, en el año 2021, en relación a los casos de notificación que se realizaron a nivel nacional, del 100% de los casos que se notificaron, el 5% pertenecía al grupo A, que reitero, esto es una clasificación que realiza la Organización Mundial de la Salud en el año 2009, y el grupo A está asociado al dengue sin signos de alarma. Haciendo un análisis, el 95% pertenece al dengue con signos de alarma que es el grupo B, y dengue grave, que es el grupo C. Por lo cual hicieron un llamado de atención el Instituto Nacional de Salud para que se abordaran los diferentes factores de riesgo y evitar que se siguiera aumentando el número de notificaciones asociados a este tipo de dengue, ya que como les mencionaba es una enfermedad prevenible que al abordar a tiempo evita que se presenten complicaciones en los pacientes, que es lo que se debe evitar con mayor evidencia en lo cual ha hecho el laboratorio. Ahora bien, se encuentran 4 pruebas estandarizadas, como vamos a ver más adelante en el protocolo que está estipulado por el Instituto Nacional de Salud, el cual deben ser aplicadas de acuerdo a la fase en la cual se encuentre el paciente. Lo más oportuno es que un paciente sea diagnosticado en la fase aguda, que la fase aguda es del día 1 hasta el día 5, y para lo cual nos mencionan que las muestras deben ser
tomadas y procesadas en los primeros 5 días, días de evolución de la enfermedad. Estas muestras, posterior al resultado, si son positivas, se deben enviar a los entes territoriales para que ellos se encarguen de hacer el respectivo análisis del serotipo que se está presentando en ese momento en este corregimiento. Posteriormente a esto, hay una prueba que son los anticuerpos IgG, que son posteriores al día 15 de evolución y se utiliza cuando se están presentando o se sospecha de infecciones secundarias. Para procesar este tipo de muestras es importante tener en cuenta que se deben enviar muestras pareadas a los laboratorios. Por último, tenemos los anticuerpos IgM, que son posteriores al día 15, que como vimos el curso de la evolución y como su nombre lo dice, esto es para los anticuerpos, se implementa una técnica de ELISA o una prueba de inmunocromatografía para obtener el resultado. Generalmente, esta no es implementada casi en ninguno de los laboratorios, ya que la más implementada para el diagnóstico oportuno de los pacientes es la detección del antígeno NS1. Y bien, encontramos lo que es la detección de ácidos nucleicos, que es conocido como la PCR, que son sueros obtenidos a partir de los primeros 5 días de inicio de síntomas posteriores, o es la prueba que se implementan en pacientes que se sospecha de muerte por dengue. Ahora bien, ¿cómo se hace la obtención de la muestra para los estudios al Laboratorio de Salud Pública? Estos lo manejan a nivel nacional, en el cual se debe remitir 1 mililitro de suero como mínimo, el cual debe ser extraído del paciente con sospecha de dengue del día 1 al día 5 del inicio de los síntomas y con una prueba positiva ya previa del NS1. Hablando bien de lo que es la definición operativa, encontramos que esto es importante conocerlo, ya que las diferentes instituciones a las cuales nos hacen referencia a sus muestras deben hacer respectiva notificación en lo que es el Civigila, ya que esto es la reglamentación que está estipulada y por la cual los entes territoriales hacen seguimiento al adecuado manejo no solo de este evento de interés en salud pública, sino de los diferentes eventos que se pueden manejar o que se han estipulado por el Instituto Nacional de Salud hasta el momento. Encontramos que se puede notificar un caso probable de dengue que encontramos son pacientes procedentes de áreas endémicas y que cumplen con la definición de dengue con o sin signos de alarma, que era lo que mencionábamos con anterioridad. Recordemos que un dengue sin signos de alarma es los que presentan la sintomatología, los cuales no llevan más de 2 a 7 días de evolución, en lo cual lo más destacado son los picos febriles, el dolor retroocular y las mialgias. Y ya encontramos lo que es el dengue con signos de alarma, que son los pacientes que se acompañan con la sintomatología anterior, en los cuales ya encontramos evidencia en los laboratorios procesados, como una caída abrupta de las plaquetas y que está asociada a la hemoconcentración que presenta el paciente. También estos pacientes llegan a presentar lo que es la hepatomegalia dolorosa, que ya es muy característico en estos pacientes. Encontramos un caso probable de dengue que, reitero, esta es la manera adecuada de ingresar al aplicativo de Sivigila un paciente cuando se sospecha, ya que la única forma de confirmar o descartar el caso es con el procesamiento de una de las pruebas que se mencionó con anterioridad. Encontramos que un caso probable de dengue grave en este momento son las pacientes que ya presentan extravasación severa de plasma, que presentan hemorragias severas, que presentan esplenomegalia y demás síntomas que son asociados al dengue. ¿Listo? Por último, tenemos lo que es el caso confirmado por laboratorio, que este nos permite, como lo mencioné anteriormente, realizar la respectiva definición del caso. Esto lo realizamos por medio de procesamiento de pruebas, que ya las mencionamos, y estas son implementadas de acuerdo al caso que estamos evidenciando. Encontramos lo que son casos confirmados por nexos epidemiológicos, que estos bien se debe tener en cuenta que se debe evaluar en un perímetro no mayor de 200 metros y se evalúa una población que se encuentra en riesgo y a la cual con anterioridad había sido diagnosticado un habitante de esta población, teniendo en cuenta 21 días antes de la exposición y 21 días después a la notificación del evento relacionado con esta población.
Por esto, ya la única forma de confirmar el caso por nexo epidemiológico es teniendo en cuenta las características o las críticas que se establecen por el Instituto Nacional de Salud. La mortalidad por dengue es un paciente que está acompañado con toda la sintomatología, con laboratorios que permiten evidenciar, a los cuales se les debe tomar unas biopsias especiales y ser procesadas por el ISA, también es permitido el NS1, pero si la muestra es tomada antes de las 8 horas de su fallecimiento. Los casos descartados, hacemos referencia a los pacientes a los cuales su prueba respectiva le sale negativa. Y ahora bien, vamos a hablar de lo que son los ajustes y que se manejan en el aplicativo, ya que nosotros ingresamos a los pacientes como casos probables y tenemos 4 semanas para hacer el respectivo ajuste. Entonces, bien, lo vamos a hacer, lo vamos a confirmar, que es cuando utilizamos el numeral 3 o el numeral 6, que es cuando nosotros descartamos el caso. Esto es apoyado por medio de los laboratorios que nosotros le implementamos al paciente con este tipo de sospechas. Para los pacientes que son notificados por muerte por dengue, el tiempo máximo que estipulan para el descarte, ¿listo? O la confirmación del caso son 8 semanas. Ahora bien, vamos a hablar sobre la periodicidad del reporte. Entonces, en esta manejamos lo que son dos tipos de periodicidad, lo que es la notificación inmediata y la notificación semanal. La notificación inmediata es cuando nosotros podemos procesar de manera eficaz los laboratorios y entonces encontramos que es lo que ya se notifica como dengue grave o dengue o muerte por dengue. Y la notificación semanal, que es generalmente la que se maneja a nivel nacional, es cuando se hace una notificación probable de caso y es un dengue sin signos de alarma y un dengue con signos de alarma. Algo importante que hemos evidenciado a lo largo de un periodo que hemos realizado el análisis desde el área de epidemiología de Colcán es que en varias de las ocasiones hay carencia de la información suministrada en las fichas epidemiológicas. ¿Por qué es importante manejar esta información adecuada y registrar todos los datos relevantes? Porque permite que se le haga un diagnóstico apropiado al paciente, porque para los entes territoriales deben tener en cuenta si es preciso procesar las muestras en los días hábiles que fueron tomadas las muestras, valga la redundancia, o si se debe aplicar otro tipo de muestras para el diagnóstico que ellos requieren hacer en su institución. Por eso es importante registrar lo que es la fecha de los inicios de síntomas, la fecha de consulta, y se ha presentado el desplazamiento en los últimos 15 días. Un ejemplo de esto es que actualmente se han notificado 122 pacientes de dengue en Bogotá, lo cual esto ya se presenta por desplazamiento que ellos realizan. Entonces es importante que diligenciemos de manera apropiada la ficha epidemiológica y tengamos en cuenta todas las variables que nos solicitan, ya que esto permite hacer un diagnóstico apropiado y una relación apropiada al caso que están estudiando. Esta ficha generalmente es diligenciada por la persona que diagnostica o que sospecha del caso o del evento del cual va a ser notificado. Agradezco su colaboración y pasamos a la sesión de preguntas. Muchas gracias, doctora María Fernanda. En este momento abrimos el espacio para las preguntas para las cerca de 150 personas que están conectadas en este momento en este webinar sobre dengue, generalidad de situación epidemiológica y realidad, gracias al laboratorio clínico Colcan. De tal manera que le daremos paso a Iván, quien está revisando todas las preguntas a través de nuestros diferentes canales digitales sobre este webinar. Iván, si tienes alguna pregunta para la doctora María Fernanda, por favor, adelante. Buenas tardes a todos. Claro que sí. Doctora, a través del chat y de redes sociales también nos están haciendo una primera pregunta y es la siguiente. ¿Se pueden diferenciar los síntomas de una persona infectada por dengue de una persona que tenga chikungunya o Zika? Bueno, gracias por su pregunta y claro que sí, se pueden diferenciar por la sintomatología que reflejan estos pacientes, pero lo más característico de estos es los laboratorios que se deben implementar en el proceso de diagnóstico.
Para el caso de dengue, encontramos como el de dolor retroorbital y el sangrado que presentan este tipo de pacientes. Cuando hablamos ya de chikungunya, hablamos más de un dolor muscular y una conjuntivitis persistente en el paciente. Y por último, con relación al Zika, algo característico son los ojos rojos que presentan los pacientes, la fotofobia y el dolor de espalda persistente que llegan a presentar estos pacientes a lo largo de su infección. Doctora, tenemos otra pregunta que nos hacen a través de redes sociales y es la siguiente. ¿Puede una persona tener la reinfección luego de ser picado por el dengue? Claro que sí, por eso es importante realizar el respectivo aislamiento para identificar el serotipo por el cual ha sido infectado esta paciente o la persona a la cual se le realiza el proceso de los laboratorios, ya que nosotros no creamos inmunidad por todos los serotipos, sino de acuerdo en el que nosotros fuimos infectados. Doctora, tenemos otra pregunta también que nos están haciendo a través del chat. Están conectados en este momento también por redes sociales y es ¿qué tanto desarrollo se tiene frente a las vacunas sobre este virus? Bueno, como lo mencioné a lo largo de la exposición, entonces, digamos que no se ha trabajado sobre la vacuna porque es una enfermedad que en el 98% es prevenible. ¿Cómo es prevenible? Que se puede evitar porque hay bastantes factores de riesgo que son asociados para que se desarrolle la enfermedad. Entonces, lo que busca, digamos, las diferentes instituciones y demás es evitar que la población se exponga a estos factores y según estudios que han realizado a nivel internacional, es 98% prevenible aplicando este tipo de estrategias. Claro que sí, y pues a todos los que se encuentran conectados en este momento a través del chat y redes sociales y por el webinar, también los invitamos a que sigan formulando sus preguntas a través del chat. Tenemos otra pregunta, doctora, y es, ¿a los cuántos días se puede obtener una prueba diagnóstica sobre este virus? Bueno, de acuerdo a lo que se está manejando, es que se debe enviar lo que es la prueba de antígeno NS1 para este virus y tiene un lapso de tiempo para resultado de 2 horas, ya que es una prueba rápida. Vamos a dar algunos minutos más, Doctora, algunos segundos. perdón, Adelante, Iván. tenemos otra pregunta que nos hacen a través del chat y es, para laboratorios particulares que procesamos pruebas rápidas de anticuerpos, ¿debemos hacer reporte de ficha epidemiológica? Bueno, esta pregunta es muy importante porque debemos tener en cuenta lo que es la resolución 227 del año 2020, en la cual estipula que la responsabilidad de notificación es de acuerdo a la EAPB primaria. ¿Qué quiere decir? Es la entidad que se encarga de captar el paciente o de sospechar del caso. Entonces, bien, hacemos referencia a que si es un paciente que se acerca a la institución de manera particular, efectivamente es responsabilidad de esta institución realizar la respectiva notificación. Si es una muestra que se maneja como referencia, es responsabilidad de la entidad que refiere el paciente o que envía la muestra realizar la respectiva notificación. ¿Alguemos alguna otra pregunta, Iván? De pronto a través de redes sociales o a través de los canales digitales que tiene el Laboratorio Clínico Colcán. Por el momento no, pero sí Por los favor. invitamos a todos en el chat que dejen sus Ajá. preguntas. Si de pronto no han podido formularla, es el momento para que lo hagan. Y pues vamos a esperar unos minuticos. Doctora, están pidiendo repetir la resolución. Claro que sí, es la resolución 227 del 2020. Hay Tenemos otra otra pregunta. vez. Ajá. Adelante, Iván. Tenemos otra pregunta y es, buenas tardes, con la prueba que emite el resultado a las 2 horas, ¿es suficiente para notificar al Sigivila? Claro que sí, porque está estipulado en el protocolo que emite el Instituto Nacional de Salud que con esta prueba positiva es la confirmación de un caso por dengue. Ya bien, se debe asociar a la sintomatología que presenta el paciente para hacer la clasificación de acuerdo a si es un dengue sin signos de alarma o un dengue grave, que eso lo pide el aplicativo en el momento del reporte. Gracias, doctora. Tenemos otra y es, ¿se pueden confirmar los casos de dengue con una prueba rápida NS1?
Claro que sí, esta se acompaña de la respuesta con anterioridad, pero reitero, el instituto tiene estipulado que está aprobada este tipo de pruebas para hacer con la confirmación del ajuste, confirmar el caso o realizar el descarte de caso. Gracias, doctora. Hay otra pregunta también que nos están haciendo. ¿Cuáles son los códigos para las fichas según el caso? Bueno, entonces se manejan tres tipos de códigos actualmente que, como pudimos reflejar en la presentación, encontramos lo que es el 210 que se maneja para la notificación del dengue o el dengue grave. Encontramos el 220 cuando es la mortalidad por dengue y generalmente el 580 no es implementado por ninguna entidad, sino por los entes territoriales que son los eventos Centinela, que es el 580. Bueno, estamos recibiendo bastantes preguntas a través del chat. La siguiente es, ¿puede descartarse enfermedad aguda o en curso con resultados serológicos positivos para LGG? No, no se puede descartar, ya que esta debe ser procesada con una IgM. Doctora, el virus del dengue bloquea la médula ósea y es por eso que disminuye plaquetas, pero se dan también paralelamente a la leucopenia, inclusive en muchas más ocasiones que experiencia tiene con eso. Bueno, en este momento no tengo la claridad de la respuesta, pero voy a hacer la respectiva averiguación y daremos respuesta por medio del correo que registran en la asistencia. Doctora, ¿cuál es el código CUPS para NS1? Es una de las preguntas que nos dejan en el chat. Recuerden que estaremos aquí en el chat leyendo todas sus inquietudes para que la doctora María Fernanda Cáceres Rojas la pueda responder en este webinar gratuito que hemos denominado Dengue, Generalidad de Situación Epidemiológica y Realidad. Una Claro que pregunta sí, más, ya me señora. encuentro haciendo la respectiva trazabilidad para generarles el código que se implementa en la institución para la prueba NS1. Y una pregunta más, doctora. ¿La instancia de un paciente en UCI es criterio para notificar como dengue grave? En esa misma pregunta, ¿o hay casos de dengue con signos de alarmas que pueden estar en UCI? La pregunta es porque hay casos que no tienen los criterios de dengue grave según el protocolo, pero por el hecho de estar en UCI lo notifican como un 220. ¿Es esto correcto, doctora María Fernanda? Claro que sí, o sea, para ingresar un paciente a la unidad de cuidados intensivos se debe tener en cuenta la sintomatología y la gravedad de este paciente. Esto no se puede reiterar así, ya que se debe tener en cuenta los laboratorios, los signos, los síntomas y el compromiso vital que tiene el paciente. Perfecto, doctora María Fernanda, muchísimas gracias. Creo que esta exposición ha sido muy clara, muy concisa y muy valiosa para todas las personas que se han conectado a este webinar. Y pues con todas las preguntas que nos han hecho, de seguro es un tema de interés nacional y obviamente médico para todas las personas que se han conectado. Aquí nos dejan un comentario. Indicación de transfusión de plaquetas paciente con dengue. Bueno, recordemos que esto va muy asociado con otros parámetros, pero de acuerdo a lo que se tiene estipulado, es un paciente que disminuye el número de plaquetas menor a 1000, se debe realizar la respectiva trazabilidad y asociarlo a a los otros laboratorios si requiere o no la transfusión. Pues doctora María Fernanda, muchísimas gracias de verdad por esta exposición. Hemos dejado nuevamente aquí en el chat el mensaje para que ustedes puedan diligenciar la encuesta de satisfacción y obviamente registrar su asistencia a este webinar organizado por Laboratorio Clínico Colcán. Doctora María Fernanda Cáceres, muchísimas gracias por haber participado y por habernos acompañado en esta sesión. Y démosle espacio a una pregunta adicional que nos llega. Si la prueba rápida resulta negativa para IgG e IgM, ¿tengo que realizar otra prueba? Recordemos que cuando hacemos una IgG es ya más de memoria, por decirlo así, y una IgM es lo que refleja la viremia actual en los pacientes. Entonces, si tengo una prueba negativa para IgM, pues debo descartar el caso. Ok, perfecto. Con esta última respuesta, doctora María Fernanda, pues damos cierre a este webinar. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron.
A la Secretaría de Salud que estuvo también muy pendiente de este webinar, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos en Laboratorio Clínico Colcán. Si ustedes se conectaron y ya habíamos avanzado en este webinar, recuerden que a través de nuestro canal de YouTube va a quedar colgado próximamente este webinar para que ustedes lo sigan y lo puedan ver en diferido en cualquier momento desde donde deseen. A través de nuestras redes sociales, Laboratorio Clínico Colcán. Muchísimas gracias, doctora María Fernanda. Gracias a todos, gracias al doctor Alejandro Bayona por su apoyo en el desarrollo del webinar. Que tengan buena tarde. Hasta luego, buena tarde y feliz fin de semana para todos.